Abramos la palabra de Dios, amados hermanos, en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 8. Este día estaré predicando este tema: Jesucristo ha resucitado. Como siempre, haré la lectura en un tono audible y ustedes siguen la secuencia de la lectura. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oremos. Amado Padre, en esta preciosa tarde he leído tu santa palabra. Te pido que me ayudes para poderla explicar, Señor, poder difundir aquello que tú quieres transmitir. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Jesucristo ha resucitado. Hay palabras que traen esperanza, ¿verdad? Hay palabras que traen de esperanza en momentos de tristeza, en momentos de desesperación. Cuando a veces uno está atribulado, pues alguien, un amigo o una amiga de confianza llega y trae palabras de esperanza. Pero, hermanos, además de las palabras de esperanzas, hay otro elemento que es bien, pero bien importante en momentos así, en momentos de turbación. Y es precisamente los hechos que respalden a aquellas palabras. Es decir, los hechos. Esos hechos refuerzan las palabras que se pronuncian, refuerzan a las palabras de esperanza que alguien puede decir. Es decir, alguien que haya demostrado con hechos algo, entonces tiene más fuerza para poder dar palabras de esperanza a otras personas. Y es que se da el caso, pues, de que a diario como seres humanos vivimos en determinados momentos, momentos de tristeza, momentos de turbación. Y es bien importante y se siente muy agradable cuando se recibe de alguien palabras alentadoras, palabras de esperanza. Nuestro Señor Jesucristo dejó su santa palabra, la Biblia, y en la Biblia encontramos múltiples palabras de esperanza, promesas bíblicas. Y tenemos, amados hermanos, en la Biblia que las palabras que nuestro Señor Jesucristo dio, es decir, las palabras de esperanza que Él dio, son palabras que están respaldadas por los hechos que Él realizó. Nuestro Señor Jesucristo, pues, demostró con hechos algunas acciones que cuando Él pronunció palabras, las acciones que realizó pudieron respaldar sus palabras. En cierta ocasión Él dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Él dio palabras de esperanzas, ¿verdad? Cuando sus seguidores nos encontremos en momentos de aflicción, dijo: confiad, yo he vencido al mundo. El mundo no pudo derrotar a nuestro Señor Jesucristo. No lo pudo derrotar. Él siempre fue victorioso, amados hermanos. Y resulta, pues, de que
en los momentos en los cuales a veces o casi siempre hay tribulación, son aquellos momentos de cuando un ser querido ha fallecido. ¿Va? Entonces la gente nos sentimos pues muy frustrados, nos sentimos muy acongojados en esos momentos. Sin embargo, amados hermanos, como cristianos debemos de tener presente una gran verdad, que esta vida no es toda. Esta vida no es toda. Hay esperanza para aquellos que creemos y que creerán en Cristo Jesús. Hay esperanza de que esta vida no es todo acá. En esta vida pues hay momentos de alegría y hay momentos que no son de alegría. Pero va a haber un tiempo en el cual Cristo ha prometido una vida gloriosa, una vida de triunfo, en el cual dice Él que todo el dolor, la tristeza y aún la muerte serán cosas del pasado. Son cosas que no van a existir. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que en determinado momento estaba muy triste. Y resulta de que habían perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque estaban frustrados porque sus seres queridos, para ellos ya todo estaba perdido. Es decir, los seres queridos que habían fallecido, para ellos pues estaban muy tristes, estaban muy pensativos acerca del paradero de ellos. Eso pasó ahí en Tesalónica. Y el apóstol Pablo tuvo que alentarlos, darle palabras de esperanza. Y allí en 1 Tesalonicenses 4:13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice los que duermen es aquellos que están muertos. ¿Para qué? Ellos no deben de ignorar. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis. Dice allí, 1 Tesalonicenses 4:13, para que no os entristezcáis como los otros. Está hablando de otros que no tienen esperanza. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo está hablando de dos grupos. Está hablando de los que tienen esperanza y de los que no tienen esperanza. Ellos no pueden asociarse, no pueden compartir la desesperanza con los que no tienen esperanza. No la pueden compartir, ¿verdad? Porque ellos han creído, los de la iglesia de Tesalónica habían creído en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo les está haciendo eso y les habla, aquello, o sea, empieza a hablarles acerca de la resurrección. El apóstol Pablo, amados hermanos, llamó pues a la iglesia de Tesalónica a tener esperanza, pero no una esperanza muerta, no una esperanza vacía. Su esperanza se basaba y se basa hoy en día en la resurrección de Jesucristo. Es decir, que si creemos en Jesucristo, Él ha demostrado que ya venció la muerte. La muerte es el enemigo tan terrible, amados hermanos, que solo Cristo la ha podido vencer. No lo ha parado. La muerte no pudo parar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, repito, los llamó a tener esperanza. Lo mismo, amados hermanos, el apóstol Pedro llamó a tener esperanza a quienes él les escribió. Y esto es, es extensivo. El escrito del apóstol Pedro es extensivo para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús también. Él dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice allí, para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tanto Pablo como el apóstol Pedro, los dos apóstoles, basaban su esperanza en una base. O sea, sus argumentos los basaban
en una base, y era la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esa debe ser nuestra base hoy en día para animarnos unos a otros, para tener nuestra esperanza, amados hermanos, para tener esa esperanza. Entonces, tanto el apóstol Pablo como Pedro hablaron e instaron a tener esperanza. Ahí estaban animando a sus audiencias, a sus destinatarios, y nos animan hoy en día a cada uno de nosotros también en momentos de tristeza, en momentos de tribulación. Pero es necesario creer las promesas que están en la Biblia para que éstas puedan ser muy efectivas en esos momentos. Acá, estimados hermanos, hoy, este día, pues, se habla precisamente de este tema, como lo es la resurrección de Jesucristo dentro del ámbito cristiano, ¿verdad? Se habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un hecho histórico. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. No es una fábula, no es una historieta, es una historia. La resurrección, este acontecimiento que sucedió, que aconteció en el primer siglo de nuestra era. Muy bien. Les he leído un pasaje bíblico que está acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, donde en el contexto de estos versículos podemos observar que anteriormente a lo que les leí está pues todos los acontecimientos que le ocurrieron a nuestro Señor Jesucristo. Él fue, digamos, arrestado, fue juzgado y fue condenado a muerte. El Señor Jesucristo, ¿va? Él fue, repito, él pasó por todas estas etapas de una manera injusta. Arrestado, juzgado sin pruebas y sentenciado a la pena de muerte. Cosa que llevaron a cabo tanto religiosos como políticos de su tiempo, ¿verdad? No olvidemos, amados hermanos, o quiero compartir con ustedes que el Señor Jesucristo, pues, antes de ejecutarlo, le hicieron juicio y tuvo dos juicios. Un juicio religioso y un juicio político. Los judíos lo juzgaron de una manera religiosa. Su acusación es que se hacía igual que Dios, haciéndose igual que Dios. Esa fue la acusación. Y los romanos lo acusaron porque decían que se había hecho rey o quería hacerse rey, ¿verdad? Y ambas cosas son verdad, porque Cristo es tanto Dios como también es rey, ¿verdad? Entonces, esas fueron las acusaciones, pero no a la manera de como ellos lo creían. Jesucristo es Dios y también Jesucristo es rey, pero no un rey, el rey al estilo de este mundo, ¿verdad? Y es Dios, pues, precisamente porque Él lo demostró. Él lo demostró. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, vamos a ver tantas señales donde quedó constatado o constatada la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya después de haber sido sentenciado y ejecutado en una cruz, nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una tumba, ¿verdad? Y dice la Biblia, acá en el pasaje que les he leído, que unas mujeres, ¿verdad? Allá aparecen unas mujeres, amados hermanos, que anduvieron con Jesús. Vemos a unas mujeres que iban a ver el cuerpo de Jesús porque querían prepararlo, es decir, hacer todo lo que se hacía con los cuerpos muertos en aquel entonces. Llegaron allí. ¿Y qué podemos ver acá? Que vemos a estas mujeres que amaban a Jesús y no solamente lo amaban por interés a Jesús, pues Jesús ya había muerto. A criterio de ellas, pues Jesús había muerto y es que murió. Pero ellas, amados hermanos, tenían esperanza en Jesús cuando estaba vivo. Pero ahora que está muerto,
también tienen esperanza, también lo aman. Y aquí podemos ver nosotros, amados hermanos, que tenemos una lección para cada uno de nosotros, algo que aprender también, que nosotros debemos de estar con Jesús en las buenas y en las malas. Porque a primera vista podemos observar a estas mujeres que en los momentos en los cuales Jesucristo demostró su poder, curando enfermos, alimentando a gente y haciendo muchas otras cosas. Entonces ellas tenían, esperanza, vivían momentos felices con él. Pero a estas alturas, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, ya él estaba muerto. Pero aún así podemos ver aquel amor que le tenían a Jesús. Y esta es una demostración de un amor sincero, de un amor puro, de un amor desinteresado. Una lección para cada uno de nosotros. Pero también aprendemos otra cosa, que nosotros, amados hermanos, debemos de ser constantes. Debemos ser constantes en nuestra fe. Aquellas mujeres fueron constantes también en su fe, ¿verdad? En su fe en Jesús. Ellas fueron constantes aun cuando no veían a un Jesús, a criterio de ellas, que estaba vivo. Para ellas Jesús pues estaba muerto, pero aún así eran constantes en servirle, en amarlo. Nos dice allí el versículo 2 lo siguiente: y hallaron, ¿quiénes? Las mujeres, removida la piedra del sepulcro. Allí podemos ver, amados hermanos, de que ellas llegaron allí y ven allí una piedra, que regularmente eso es lo que ponían en las sepulturas de aquel entonces. Una piedra. Y no era una piedra pequeña, era una piedra grandísima, que se necesitaban no sé de cuántos caballos de fuerza para poderla mover. La verdad es que estaba, amados hermanos, esa piedra estaba pues removida. Y aquí podemos ver otra lección, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque la piedra representaba un obstáculo. Y vemos de que esa piedra estaba removida. Un obstáculo. Amados hermanos, también podemos tener nosotros obstáculos en nuestra vida, pero no debemos de olvidar que Dios, el Dios vivo, Dios, el Dios en el cual confiamos, puede y tiene la capacidad de remover cualquier obstáculo que haya, que nos está impidiendo el gozo. Jesucristo, amados hermanos, está vivo, y ahora nosotros podemos ver de que Él tiene esa capacidad y tiene ese poder. Dios tiene esa capacidad de poder mover esa piedra que parece imposible de mover. Hoy en día es algo que debemos de aprender. La Biblia nos habla a cada uno de nosotros acá, estimados hermanos. Algo bien importante que podemos ver siguiendo o desglosando esta enseñanza acá, amados hermanos, según nos dice el versículo 3, dice allí que entrando no hallaron el cuerpo del Señor. No hallaron. Y esto nos trae o aprendemos también otra enseñanza. Fíjense bien qué bien importante esto, estimados hermanos, porque las mujeres que amaban a Jesús, las mujeres que eran constantes en su servicio, iban a buscar a un cuerpo, a un cadáver. Eso es lo que había en ellas. Ellas iban a buscar un cadáver, ¿no es cierto? Eso es lo que en ellas no había, pero ni la mínima, idea de que aquel sepulcro iba a estar vacío. Para ellas, eso no lo esperaban. Ellas iban, repito, a buscar un cadáver, pero Dios les tenía una sorpresa. Mire,
Dios les tenía una sorpresa, estimados hermanos. Dios no les tenía un cadáver, sino que les tenía ¿el qué? Una tumba vacía. Jesús, nuestro Padre, estimados hermanos, les tenía una tumba vacía. Y ellas realmente podemos ver la sorpresa que se llevan. Y Dios nos puede sorprender hoy en día a cada uno de nosotros también, estimados hermanos. Porque nosotros podríamos, al igual que estas mujeres, estar buscando algo. Podríamos estar buscando algo que va conforme a nuestro criterio. Para el criterio de aquellas mujeres, a lo que iban era a ver un cuerpo muerto, un cadáver. Pero Jesús tenía una sorpresa para ellas. Y esto es una lección para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Porque así como aquellas mujeres tuvieron aquella sorpresa y no encontraron lo que iban a buscar, ellas iban a buscar un cadáver. ¿Y cómo nos afecta o nos habla hoy en día esto a nosotros? Lo mismo cada uno de nosotros muchas veces en la vida estamos buscando cosas. Muchas veces estamos buscando algo en esta vida y no encontramos lo que nosotros buscamos. Hay mujeres que pueden estar buscando un hombre. Ellas lo están buscando y han echado el ojo. O viceversa. Un hombre puede estar buscando una mujer. ¿Y qué es lo que pasa? No es el hombre o no es la mujer que Dios les tiene preparado. Dios les tiene a alguien más. ¿Se dan cuenta? Porque Dios sabe que aquel hombre o aquella mujer que se está buscando le va a acarrear problemas. ¿Se dan cuenta? Cuando se cree en Jesús y se deposita la confianza en Él, Dios nos sorprende con buenas cosas a cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces nosotros estamos buscando algún trabajo al cual le hemos echado el ojo, pero de ese trabajo no nos sale por nada. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene otro trabajo, ¿verdad? Dios tiene cosas sorprendentes y así pudiéramos enumerar muchas otras cosas más, amados hermanos, en las cuales nosotros nos enfocamos. Nosotros vamos buscando algo y no lo encontramos y podríamos frustrarnos creyendo que Dios no nos oye. Y Dios precisamente nos está oyendo, nos está escuchando, pero lo que pasa es que nos quiere dar algo diferente. Aquellas mujeres iban a buscar un cadáver, pero encontraron una tumba vacía, ¿no es cierto? Amén. Una tumba, algo sorprendente, amados hermanos, algo de mucha esperanza para ellas. Entonces eso pasa con cada uno de nosotros también, amados hermanos. Dice allí el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Allí vemos aquellas mujeres que están perplejas, están confundidas, ¿verdad? Con lo acontecido. Ellas están precisamente perplejas y no entienden qué es lo que ha pasado. Lo mismo nosotros a veces, amados hermanos, no sabemos qué es lo que puede estar pasando. Hay momentos de confusión. Y yo estoy confundido porque yo creo en Dios, tengo fe en Él, le pido a Él, busco algo y no lo encuentro. Busco algo y Dios no me lo da. Entonces yo me puedo estar perplejo. Puedo estar confundido también, ¿verdad? Puedo estar confundido. Pero, amados hermanos, cuando nosotros no entendemos
lo que ocurre cuando nosotros que creemos no entendemos qué es lo que está pasando, por qué me viene aquello, por qué yo tengo cáncer y el otro no tiene cáncer. Cuando no entendemos cosas así, amados, ¿por qué yo no puedo tener el trabajo y se lo dieron a otro que no cree en Jesús? Y esto trae perplejidad, puede traer confusión. Amados hermanos, no debemos de olvidar de que, o sea, nuestra fe no debe de ser frustrada. No debemos de parar de creer en Dios. No debemos de creer. Cuando nosotros no entendamos lo que está ocurriendo, debemos mantener siempre la fe. ¿Por qué? Porque en el preciso momento, en el momento de Dios, Él nos va a aclarar. Él va a aclarar a aquello por qué Él no está alineado con lo que nosotros estamos buscando. Es necesario aprender estas cosas. Aquellas mujeres estaban perplejas, pero es que Dios tenía otra cosa, ¿verdad? Dios tenía otra cosa, amadas y amados hermanos. Dice allí en el versículo 5 lo siguiente: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esas fueron las palabras que los ángeles le dijeron a aquellas mujeres. ¿Por qué buscan? Y esto es una lección para nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué la gente busca a Jesús en una religión muerta? ¿Por qué lo buscan a Jesús entre los muertos? Entre los que no han nacido de nuevo. En una iglesia que no anuncia, que no predica el arrepentimiento. ¿Por qué buscar a Jesús en una religión así? ¿Verdad? Los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús está vivo. ¿Por qué buscamos a veces a Jesús en algo que es muerto, en una religión vacía, hueca, sin fundamento? ¿O por qué buscar a Jesús tal vez en el poder, tal vez en el dinero o en otras cosas que son perecederas, aquello que está muerto? Amados hermanos, Jesús está vivo hoy en día. Jesús está vivo y nos da esperanza a cada uno de nosotros para que podamos, amados hermanos, seguir adorándolo. Nos dice allí el versículo, esto es bien importante, amados hermanos, lo que está en el versículo 6. Dice allí: no está aquí, son palabras de los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Y esta palabra es bien importante: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Perplejas, ellas están perplejas, están confundidas, porque habían olvidado las palabras de Jesús. Y nos puede pasar a nosotros también. Si nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios, si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos estos cultos, si nosotros descuidamos la vida piadosa, podemos olvidar las promesas que están aquí en la Biblia, ¿verdad? Las podemos olvidar. Aquellas mujeres habían olvidado. ¿Cuál es el antídoto para no olvidar las promesas de Jesús? ¿Qué es lo que contrarresta esa sensación de olvido y esa frustración que puede venir a nuestra vida? Bueno, manteniéndose activo, leyendo la Biblia todos los días, escuchándola con tanta facilidad que hay ahora, tantos recursos que hay acá, amados hermanos, en los diferentes medios, ¿verdad?
La tecnología es de bendición para aquellos que queremos recibir bendición de Dios. Ahí está la Biblia, si no la queremos leer, pues la podemos usar los oídos para oírla. Diferentes versiones. Allí están las promesas para usted. Pero si usted no la lee, no la escucha, si usted en lugar de venir a los cultos acá se va para otro lugar donde no van a hablar de las promesas de Jesús, entonces usted se va a olvidar, no se va a acordar de lo que la Biblia dice. Es necesario acordarse. Los ángeles le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado, acordaos. Es decir, Jesús ya les había hablado de este acontecimiento. Ya les había hablado. Y nosotros, amados hermanos, encontramos y hemos leído promesas en esta palabra de Dios. Pero resulta de que las hemos olvidado. En determinado momento, cuando estamos pasando por situaciones, queremos tirar la toalla, queremos darnos de baja, porque no nos acordamos. ¿Y por qué no nos acordamos? Porque hemos dejado de estarlas leyendo en la Biblia. No la leemos, no la estudiamos, no la meditamos, no la escuchamos. Entonces, en determinados momentos de crisis, de frustración, de perplejidad, no nos vamos a acordar. Aquellas mujeres no se acordaban. Los ángeles le dijeron, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesucristo les había dicho ya que Él iba a morir, pero que iba a resucitar también. Pero ellas no se acordaban. Y a nosotros nos puede, repito, pasar lo mismo. Es necesario tomar en cuenta estas verdades, estas reflexiones, amados hermanos, y tomar nota. Esto nos insta a que cada día nosotros no debemos de olvidar este libro donde están las promesas, donde están, el Señor Jesucristo les había dado una promesa a ella. Sí, voy a morir, pero voy a resucitar. Es una promesa, voy a resucitar. Pero ellas se habían olvidado. Ellas no le prestaron atención quizás, o no sé qué, no meditaban. Quizás la hubieran agarrado algo allí para haber anotado aquello, haberlo anotado por allí y tenerlo bien presente. Pero dice allí, acordaos. Y cuando dice acordaos, es porque se les había olvidado, ¿verdad? Un acontecimiento tan trascendental que trae esperanza para todo aquel o aquella que esté frustrado o frustrada, que esté desconsolado o desconsolada. Nos dice allí en el versículo 7, estimados hermanos, el versículo 7 de Lucas 24 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso es lo que les había dicho, es necesario. ¿Y por qué es que era necesario que pasara eso? Utiliza la palabra es necesario. Es necesario, estimados hermanos, porque si no hubiera sido aquello, tampoco no hubiera habido, no tuviéramos salvación. No hubiera victoria para cada uno de nosotros. No hubiera redención. Él dijo, es necesario ese sacrificio. El Señor Jesucristo lo dijo, es necesario, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario que resucite, que muera y que resucite. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque con la sangre derramada, amados hermanos, es como se obtiene redención, el perdón de pecados. Pero la esperanza, estimados hermanos, es lo que confirma que Él tiene el poder, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en el 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana
es nuestra esperanza. Ustedes lo han leído ya. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza y somos los más dignos de conmiseración. Seríamos los más dignos de lástima en estar creyendo en un derrotado. Porque la resurrección, amados hermanos, significa victoria. La resurrección significa triunfo. Jesucristo triunfó. Jesucristo venció la muerte y también la tumba. Ese va a ser el himno que vamos a entonar, el 125. Cristo la tumba venció. Entonces les dije, es necesario estos dos acontecimientos, ¿verdad? Pero, ¿qué podríamos nosotros, amados hermanos? Porque aquí en el versículo 7 podemos observar algo doloroso, porque se habla de sufrimiento. Y es que quiero decirles algo también, amados hermanos, que a veces el sufrimiento tiene un propósito divino. Miren qué cosa esta. El sufrimiento algunas veces tiene un propósito divino y que hay que entenderlo. ¿Por qué motivo? Dios sabe cómo lleva las cosas. Y cuando nosotros pasamos por algún momento así y estamos y pasamos y seguimos así, Dios tiene un propósito divino con aquello que estamos pasando. En otras ocasiones les he dicho de que pudiera ser como ejemplo que nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios nos puede permitir, puedo decir, que nos venga algo a nosotros por allí, que nos quiten el trabajo, que nos llegue una enfermedad, etcétera. Cualquier cosita que no es agradable. Y allí está eso, que es un sufrimiento, nos puede quitar el sueño, no dormimos, nos podemos hasta desganar o tal vez comer más, no sé. De todas maneras, amados hermanos, tiene un propósito divino aquello y podría ser que usted empiece a acercarse a Él por medio de la oración, porque cuando estaba bien en momentos de bonanza no se quiere acercar, no quiere buscar su rostro. Este es un ejemplo que le estoy dando. Puede hacer que le llegue ese momento de sufrimiento a usted, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted se acerque a Él. ¿O no sabemos nosotros que puede llegar un momento de sufrimiento a cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para demostrar Dios al diablo de que nosotros en las buenas y en las malas somos fieles a Él. Como en el caso de Job. Job era excelente, todo, no tenía nada, pero Job tenía un sufrimiento. Y ese sufrimiento tenía un propósito divino. Demostrar la fidelidad de Job ante el diablo. Dios le dice a Satanás, mira, Job me sirve no por intereses terrenales, no por intereses mezquinos, me sirve porque es fiel, porque es leal a mí, ¿verdad? Él me sirve de una manera desinteresada. Entonces Job estaba allí sufriendo y tenía un propósito también. La verdad es de que nosotros, independientemente de la situación como creyente, independientemente de la situación que tengamos, amados hermanos, nuestra fidelidad a Dios debe ser permanente, permanente. Debemos de ser fiel siempre a Dios, porque Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Entonces allí tenía, repito, un propósito, porque vemos allí pues que Él, nuestro Señor Jesucristo, estaba sufrió azotes, sufrió aquella corona de espinas, ganchadas, decimos nosotros, en fin, no sabemos qué tanto, azotazos. Tenía un propósito divino y el propósito era lo que les acabo de mencionar, la redención nuestra. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo nosotros, amados hermanos? ¿Verdad? Entonces, ya para ir finalizando, nos dice allí en el versículo 8 lo siguiente. Entonces,
después de que escucharon las palabras de los ángeles, dice allí, entonces ellas, ¿qué pasó? Se acordaron de sus palabras. Fue necesario que hubiera un recordatorio para ellas. Los ángeles les recordaron lo que Cristo les había dicho. Entonces ellas se acordaron de lo que les había dicho y la esperanza para ellas pues volvió nuevamente. Mantener, estimados hermanos, la palabra viva en nuestra mente es algo primordial para cada ser humano, principalmente para aquellos que creemos. Digo principalmente porque aquellos que no creen pues no tienen aquella fe salvadora, no la tienen. Pero nosotros que creemos debemos, estimados hermanos, acordarnos siempre. Dije el versículo 8, entonces ellas se acordaron. Debemos de acordarnos siempre de la palabra de Dios, porque aquí es donde vamos a encontrar las promesas, ¿verdad? Aquí es donde están las promesas. En el mundo tendremos aflicción, pero no nos olvidemos que Cristo venció al mundo. Dos citas quiero solamente mencionar, amados hermanos, acerca de dos hombres, ¿verdad? De dos hombres que mantenían la esperanza en la resurrección. Porque la resurrección, hablar de resurrección es hablar de esperanza. Esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dice allí en Job, capítulo, solamente un versículo. En Job, capítulo 19, versículo 25, lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desfallecida está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En medio del sufrimiento, es el contexto de Job. Job no la estaba pasando bien. Todos hemos leído la historia. Fue una historia de sufrimiento de Job. Pero en medio de esa situación, él mantenía la esperanza en la resurrección. Job mantenía la esperanza en la resurrección. Job creía que esta vida no era toda. Él creía que un día él iba a morir, pero que al mismo tiempo iba a resucitar también. El otro quien habló de esto fue el apóstol Pablo, estimados hermanos. El apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él estaba hablando ante filósofos, ante personas preparadas. Estaba dando un discurso donde habían personas, donde habían intelectuales. Habían personas con sabiduría de este mundo que lo cuestionaban. Gente experta y profundos en conocimiento. Entonces, el apóstol Pablo les estuvo allí hablando en la ciudad de Atenas. Les estuvo hablando a este grupo de gente acerca de ¿quién? Del Dios vivo, del Dios que murió y resucitó. Pero ¿qué pasó? Como hoy en día, ese tipo de gente que se cree sábelo todo con el conocimiento de este mundo, se burlaron del apóstol Pablo. Se burlaron y no querían escuchar más acerca de este tema, porque para ellos este tema era irrelevante. Y por ese motivo, toda aquella persona que cree que un tema como la resurrección es algo ficticio y que es un tema irrelevante, está perdido y estará frustrado por el resto de su vida. Así como lo oyen, amados hermanos. En momentos de crisis no habrá esperanza para ellos, porque para ellos esta vida es todo. El que no cree en la resurrección de los muertos, entonces está perdido o perdida. Hay una resurrección. Realmente va a haber una resurrección para los creyentes y para los no creyentes. Con la diferencia que para los creyentes hay una resurrección para vida eterna, una vida en gloria, dice la Biblia. En cambio,
Para los no creyentes también va a haber una resurrección, pero para condenación eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Es algo que no es agradable decirlo, que puede uno exponerse a críticas, pero se tiene que decir porque eso es lo que la Biblia a mí me dice. Y se lo dice a cualquiera. Entonces yo tengo que estar diciendo lo que he leído y lo que dice la Biblia. Que habrá una resurrección en un futuro para los que creen, una vida de gloria, una vida de victoria, pero para los que no creen, una vida de condenación, ¿verdad? De condenación eterna. Aquellos señores, amados hermanos, se burlaron del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él les hablaba del Dios vivo. Ustedes solamente un versículo allí, amados hermanos, el versículo 29, solamente eso, digamos. Hechos 17, 29 dice así: siendo pues, esta es parte del discurso que el apóstol Pablo habló a aquellos hombres sabios en Atenas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos de pensar en eso. Es decir, no asemejen a un Dios que vive, ¿verdad? No asemejen a Dios, a ese Dios vivo y verdadero que está vivo hoy en día. No lo asemejen ¿con qué? Y allí dice, con oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No se lo imaginen así. ¿Esto quién lo dijo? Fue el apóstol Pablo, quien recibió enseñanzas directamente del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo vive, ha resucitado, está entre nosotros, amados hermanos, y nos inyecta cada día de esperanza. Debemos de creerle. Que la resurrección de Jesucristo sea una fortaleza para cada uno de nosotros cuando nos encontremos a punto de desmayar. Acordémonos, amados hermanos, de esta promesa. Esta vida no es toda. Porque Cristo debe ser un aliciente, una esperanza. La resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo la muerte y la tumba venció. Que el Señor les bendiga. Cristo vive y vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Les voy a invitar a que leamos la lectura bíblica. No, la lectura verídica. Que dice: la tumba vacía donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo es una muestra de su poder sobre la muerte y una esperanza a los que creen en Él. Amén. Así es, esta es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria. Amén. Vamos para concluir nuestro servicio, vamos a entonar el himno 125. La tumba le encerró. Cristo
Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Les voy a invitar a que se pongan de pie para despedirnos en palabras de oración. Pero también quiero decirles que no se vayan a ir porque vamos a celebrar a los cumpleañeros después de esta oración. Padre, te alabamos, Señor. Glorificamos tu santísimo nombre, Padre, en esta tarde. Agradecido, Señor, porque nos has permitido, Padre, el alabarte. Nos diste vida, Señor, para venir a adorarte, Señor, para venir a celebrar este culto a tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son para siempre, Padre. Te alabamos, Señor, y te damos la honra y la gloria, bendito Padre. Gracias, muchas gracias por tu Hijo bendito Jesús, quien vino y puso su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, que nos estamos despidiendo de este servicio, te rogamos, Señor, que siempre tu presencia nos acompañe, Señor. Que seas tú, bendito Dios, siempre a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Padre. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú siempre ayudándonos, guiándonos, Señor, levantándonos, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Padre, te damos por todo en el nombre bendito de Jesús. Amén.